Vivimos en la era del espectador. Los eventos que anuncian los estadios atraen a las multitudes. El fútbol, el baloncesto, las luchas, y más aún esto ha llegado hasta nuestros hogares. Son muchos los que pasan horas y horas frente a un televisor. Pero lo más triste es que esto no ha quedado allí. Quiero leer una cita que se encuentra en el libro Cada creyente es un ministro, de Rex Edwards, y él escribe lo siguiente: hemos desarrollado una cristiandad espectadora, en la que pocos hablan y muchos hacen. Y yo diría también, en la que muchos ven y pocos obran, en la que muchos se encuentran sentados y pocos hacen. Lo que acabo de leer, quiero ejemplificarlo con la siguiente historia. En cierta ocasión, un hombre que pertenecía a las fuerzas aéreas, su avión se encontraba en peligro y él se lanzó con su paracaídas. Pero aquel hombre, en su trayecto, quedó atrapado en un árbol, y en esas pasaba un cristiano. Y él comenzó a pedir auxilio, comenzó a pedir ayuda. Y aquel joven cristiano que le vio, le dijo: ¿fue usted aquel que se acaba de lanzar de ese avión? Y él le dijo: sí, he sido yo, pero por favor ayúdame. Ah, ¿y es usted de las fuerzas aéreas por su uniforme? Y él le dijo: sí, pero por favor ayúdeme. Ay, no solo eso, es también un general, ya que tiene unas insignias allí. Y él le dijo: sí, lo soy, pero por favor ayúdeme. Después de haberle hecho unas cuantas preguntas, aquel general de las fuerzas aéreas también lanzó una pregunta para aquel joven. Y la pregunta fue la siguiente: ¿es usted cristiano? Y él le dijo: sí. ¿Por qué lo dice? ¿Porque tengo mi Biblia en la mano? Y él le dijo: no, porque lleva más de media hora diciéndome verdades que no sirven para nada. Hoy el mundo ve de los cristianos hombres que hablan verdades pero que no sirven para nada. Y es por eso, para que esto no llegase a ser así, Cristo nos ha dejado su ejemplo. Y es su método el único que hará efectiva la evangelización para nuestros días. Al hablar del método de Cristo, quisiera comentar una de las historias que leí hace poco en uno de los folletos de estudio diario titulado La Iglesia en la Comunidad. Un diácono llevaba a los jóvenes de su iglesia mes tras mes a visitar un ancianato. Y cuando empezaba la meditación, aquel diácono le tomaba la mano al anciano que estaba en la silla de ruedas. Y esta escena se repetía cada visita. El diácono se acercaba y le tomaba la mano al anciano de la silla de ruedas. Pero uno de los meses que fue, el hombre no estaba allí, así que preguntó sorprendido: ¿qué pasa con el anciano de sillas de ruedas? Así que le dijeron: no, está a punto de morir y se encuentra en su cuarto. Cuando fue a visitarlo, se arrodilló cerca de él, como de costumbre, le tomó la mano y empezó a orar por él, rogándole que le diera vida eterna. El anciano, en un estado inconsciente, pero después de que terminó la oración, le apretó su mano, entendiendo así el diácono que había escuchado su oración. Se levantó y con los ojos llorosos salió del cuarto. Se encontró a la salida con una joven. Esta joven le dijo: yo soy la hija de aquel anciano. Y me decía que mes tras mes venía Jesús, lo visitaba y le apretaba su mano. Y le dijo que no quería morir hasta que Jesús no le apretara por última vez su mano. De eso se trata el método de Cristo, de ser Jesús para una persona. Y quizá no podemos llegar a ser como Jesús, y no lo vamos a hacer, pero sí podemos reflejar su carácter, podemos reflejar su amor. ¿Y cuál es el método de Cristo?, se preguntarán ustedes. Mi hermano Hermídez va a leer la cita del Ministerio de Curación que nos dice lo que es el verdadero método de Cristo. Ministerio de Curación, página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme. Tenemos el método de Cristo, que se compone por 5 pasos. El primero, trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Luego, tenía simpatía por ellos, se ganaba su confianza, atendía sus necesidades y entonces les decía: sígueme.
Quizá el error en el que más caemos es en que queremos decirle a las personas sígueme cuando hemos omitido los primeros 4 pasos, y ese no es el método de Cristo. Primero debemos aplicar los pasos correspondientes para que la persona ahí sí pueda seguir a Cristo. Y quisiera que nos enfocáramos en cada uno de los pasos. El primero trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Quizás esto era lo que miraban las personas en Jesús, porque Él se acercaba como quien deseaba hacerles el bien. Muchos de nosotros nos acercamos es a criticar a las personas, pero ellos veían en Jesús a alguien que deseaba hacerles el bien. El segundo paso tenía simpatía por ellos. Quiero que mi hermano Hermídez lea una cita bíblica que la encontramos en Mateo 9, 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de sus cuerpos. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque están dispersadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Ahí es donde vemos la simpatía que Dios tenía por las personas. La simpatía es eso, sentir el dolor de las personas. Y Jesús tuvo compasión de la multitud porque la vio como ovejas, que es como ovejas sin pastor. Lucas capítulo 7, el versículo 13 nos muestra también la historia de la viuda de Naín. Jesús se interesó por aquella viuda y lo que hizo fue resucitar a su hijo porque tenía simpatía por ellos. Mi hermano Hermídez va a leer esta cita bíblica, Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se compadeció de ella. Es esto lo que nosotros debemos hacer por las personas que no conocen de Cristo, compadecernos porque están inmersas en el pecado. Debemos salir a buscar a aquellas almas que no conocen de Dios. El tercer paso, atendía sus necesidades. Y es en este paso donde se me viene a la mente aquel suceso cuando Jesús estaba predicándole a la multitud y ya era tarde, tenían hambre, así que los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, ¿por qué no despachas a la multitud? Pero es en ese momento donde Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque se interesó por ellos, por sus necesidades. En ese momento, después de haber saciado su necesidad espiritual, iba a saciar su necesidad física, la del hambre, y hizo la multiplicación de los panes y los peces. Pero nosotros estamos llamados a suplir las necesidades espirituales de las personas, y esto lo hacemos saliendo, buscando a las personas. Y es por eso que quiero que leamos el libro de Marcos, el capítulo 2, el versículo 5. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Es este el mecanismo que Dios quiere que apliquemos, que busquemos a las personas para que encuentren sanidad espiritual, el perdón de sus pecados. Debemos salir a buscarlas y es aquí donde se ejemplifica. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, levántate y anda. A eso estamos llamados nosotros. Y es interesante lo que aparece en el libro El Camino a Cristo, el capítulo 1, la página 11, donde se nos habla de que habían aldeas enteras por donde no se escuchaba ni un solo gemido de dolor, porque ¿qué? Cristo había pasado por allí sanando las dolencias de cada una de las personas. Pero no solo eso, Jesús también las había sanado espiritualmente. ¿De qué sirve sanar a una persona físicamente si a los meses se puede volver a enfermar? Pero lo que sí sirve es sanarla espiritualmente para que pueda tener vida eterna. El cuarto paso, se ganaba su confianza. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo ganaba su confianza? ¿Y cómo no lo iban a hacer si ya había aplicado los primeros 3 pasos? Después de conocer sus necesidades, después de satisfacerlas, después de preocuparse por ellos, ya ellos tenían confianza en Jesús. Y es así como llega fácilmente el paso 5. ¿Cuál es el paso 5, mi hermano Hermídez? Sígueme. Jesús les decía, sígueme. De las manos del Creador, Dios siempre ha querido hacerlo su discípulo, pero esa decisión solamente tú puedes tomarla. Para ser un discípulo de Cristo es necesario 2 pasos. Primero, el Señor en la Biblia, en su palabra, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice, porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso privilegio, ¿verdad? Es necesario que Cristo entre en tu corazón, lo moldee y more en ti. Y ese es el primer paso para llegar a ser un discípulo de Cristo. El segundo paso es, y el Señor nos dice en su palabra,
en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id por todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es esencial para llegar a ser un discípulo de Cristo. Y qué hermoso privilegio es. Pero siempre hay un pero, lastimosamente, para la humanidad. Y uno de ellos es el miedo. ¿Qué tiene que ver esto? El miedo, ¿qué tiene que ver y cómo podemos contrarrestarlo? Como seres humanos somos dados a tener miedo en todo momento. El Señor iba por las calles y las personas llegaban hasta Él. Hoy en día nos toca y debemos ir a las demás personas. Ellas ya no vienen hoy a nosotros. ¿Qué debemos hacer con el miedo que tenemos hoy en día? El Señor es muy explícito en Filipenses, el capítulo 1, el verso 6. Por tanto, estando persuadido de todo esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú, amigo, crees esas palabras, podemos juntos hacer que Cristo vuelva pronto por segunda vez a esta tierra. El miedo es particular en cada uno de nosotros, pero si te afianzas a esta promesa que se nos da en la Biblia, pronto lo podremos ver en las nubes de los cielos. Es tu decisión dejar ese miedo a un lado y seguir a Cristo, y ir por todas las naciones, como se nos dice en la Gran Comisión. Es necesario que tú y yo formemos de ese gran movimiento algo espectacular. ¿Te animas? Sigue los pasos de Cristo y también dile a las personas, sígueme, y que tú también puedas seguir a Cristo Jesús. El método efectivo es el método de Cristo. Jesús se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles el bien. Tenía simpatía por ellos. Atendía sus necesidades. Se ganaba su confianza. Y al final le decía, sígueme. ¿Quieres tú seguir a Cristo el día de hoy? Implementa ese plan en tu vida y verás que pronto estarás con el Rey de Reyes y Señor de Señores.